Soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de XRP, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de criptomonedas en este video. Vamos a ver cómo está evolucionando el mundo cripto en estas últimas semanas. ¿Qué puede pasar de aquí a fin de año? Ese es el objetivo de este video. Arranquemos con el mundo de las criptomonedas. Están en 1.42 trillones. Miremos que ha incrementado 0,70% del último día. Esa es la capitalización global del mercado de criptomonedas y esperamos que siga entrando mucho dinero al mundo cripto por este proceso del halving y todo lo que ha venido sucediendo últimamente. Miren, el Bitcoin está en este momento en 37.590, ha subido 3,19% en la última semana, con un pequeño incremento de 0,93% en este último día. Por el lado de Ethereum estamos en $2.030. Ahí ha estado más o menos estable, ha bajado 1% en la última semana y el último día ha subido 1,42%. Y por el lado de XRP, que es la moneda que más me interesa personalmente, estamos hablando de 61 centavos con 64, lo cual indica una bajada de 7,14% en la última semana. Miren el índice de miedo y codicia o índice de Fear and Greed, que está en 74 puntos, lo cual muestra un interés masivo de gente comprando, gente queriendo arriesgar capital. Recuerden que para estar en este estilo de mundos de inversiones deben utilizar capital de riesgo, más no capital que deban necesitar en el corto plazo. Si están dispuestos a apostarle, háganle, pero háganlo con mucha investigación previa. Miremos cuál es la gráfica de acá en AvaTrade, a ver si nos abre rápidamente. Esta es la gráfica, vamos a buscarla, la de XRP. En este portal ustedes pueden negociar cualquier par de monedas, cualquier par de criptomonedas y también acciones. Esa es la ventaja que le veo yo a AvaTrade y por eso los invito a que lo revisen como alternativa de inversión, de portal de inversión. Es un exchange muy fácil, tendrán que hacer su DYOR, pero normalmente funciona a las mil maravillas. Miren la gráfica, se va armando en cualquier... Miren, esto lo está haciendo en tiempo real, lo quería mostrar para que ustedes vean. Fíjense que hace poco tocamos los 75 centavos, esta raya transparente, pues muy clarita, pero el nivel alto fue este de 68, que fue esa evolución muy fuerte cuando hubo ese compra masiva, mucha gente comprando, siguiendo Bitcoin, pero este retroceso es algo normal en el mundo cuando esperamos que haya un bull run en el corto plazo. Estamos en $61, esperamos que se mantenga por encima de los 60 centavos, perdón, no $61, 61 centavos, esperamos que se mantenga por encima de los 60 centavos, que es un nivel óptimo, y les quiero explicar más adelante esos niveles, cuáles son los que esperamos que se mantengan. ¿Qué nuevas noticias hay? Javier Milei fue elegido ayer como presidente de la Argentina y vamos a ponerle mute a este video. Javier Milei fue escogido y Bitcoin ganó 3% desde esa noticia. Obviamente es una noticia positiva para el mundo porque hay un nuevo país que tiene un presidente que cree en el Bitcoin, cree en la dolarización, cree en no tener activos en su propia moneda y está esperando que esto siga creciendo. Recuerden que el nivel de costo de la energía en Argentina, igual que en Paraguay, es muy bajito. Por eso hemos visto gente invirtiendo, como la gente de AlphaShares y Alpha Mining Co., invirtiendo en mineros de criptomonedas allá. Allá hay otra empresa grande que se llama Paracan. Hay otra cantidad de empresas que están llegando como un hub de Bitcoin en ese país, en Paraguay. Y lo mismo puede pasar en Argentina, que es un país gigantesco, con muchísimos recursos y con una energía muy económica. ¿Qué está pasando con el ETF de Bitcoin? Está muy cerca de aprobarse, pero la SEC ha anunciado a varios exchanges que se alisten, pero que se alisten también los que solicitaron estas medidas de ETF, que se alisten a ajustar ciertas cosas. Eso es lo que sale en esta noticia que vemos en Cointelegraph, donde dicen que deben arreglar algunas cosas y deben alistarse a tener ciertas correcciones en las solicitudes. Seguramente lo veremos en enero, algunas aprobaciones, posiblemente no todas, porque
porque lo más importante es tenerlo bien hecho para que no haya problemas. Recuerden que está BlackRock, está VanEck, está Fidelity, ahora se sumó al combo, también no solamente con el Bitcoin ETF, sino también con un ETF de Ethereum. ¿Cuál es la diferencia? Lo repito y lo repetiré varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre tener un ETF de futuros y un ETF de spot? Es que cuando ustedes tienen un ETF de futuros va a ser un espejo del precio, mientras que cuando es un ETF de spot es la compra del inventario como tal y del activo en su fondo. Esa es la pequeña diferencia entre las dos. Bueno, otra muy buena noticia salió en este resumen, que hay 19 bancos que le reportaron a los 19 bancos de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo que han reportado a los comités de Basel. Este es un comité de supervisión, cuáles son sus activos, y cuáles son sus activos están incluidos también las criptomonedas, y vemos como en estos reportes hay 19 bancos que reportan tener posesión de criptomonedas, hay 45 bancos centrales que hablan de estas criptomonedas y 19 bancos como tal. Vemos que la actividad de inversión en XRP es 2% de este total. Estamos hablando de 9.4 billones de dólares, o de euros más bien, lo cual equivale a 205 millones de dólares, ese 2% que tienen invertido, según este informe que salió, donde hay bancos que están muy invertidos y hay unos otros activos también como el Bitcoin, como el Ethereum, que tienen una relevancia incluso mayor. Esto es la gráfica donde se ve toda la posición. Acá vemos algunas posiciones en ETF, en Bitcoin, en Ethereum, y acá vemos en el sexto lugar está, en el séptimo lugar está la posición de XRP, que es el 2% de esta compra o de estos balances que tienen estas criptomonedas. Miremos el análisis que les quería decir de cuál debería ser el precio de Ripple. Acá encontré este artículo donde recomiendan 5 top criptomonedas que tienen un potencial grande. Entre esas están XRP, Rune, TIA, Render y Doge. La verdad no conozco sino Doge, y las otras no las conozco bien, no debería hablar de ellas, ni bueno ni malo, pero considero que XRP ha tenido un movimiento tan grande, desde un 3.6 dólares hasta 0.4 centavos, ha estado el movimiento donde ha fluctuado últimamente, pues desde el inicio. El nivel de 60 centavos ha estado ahí en la visualización. Quisimos romper ese nivel, lo rompimos, llegamos hasta los 73 centavos y se devolvió. Y en este artículo hablan exactamente de esos niveles. Rompió de 45 centavos a 55, con esa media de 50 centavos, y ahora esperamos que llegue y toque un nivel alto de 93 centavos antes de seguir subiendo hacia el $20, que es el cual yo le estimo personalmente. Miren, acá hablan de los EMAs de 50 días. Este es una promedio móvil de 50 días y ha estado alrededor de los 60 centavos. Esperemos que el nivel de Fibonacci de 38.2 pueda ser un soporte y no una resistencia. Los 72 centavos es el nivel que rompió, tocó los 75 con esa noticia falsa de un ETF de BlackRock de XRP. Apenas se supo que era falso, volvió al nivel de los 60, rompió, más o menos estuvo en los 64 centavos, después rompió a la baja a 58 centavos, eliminando muchas posiciones apalancadas. Me incluyo, lo dije en el video anterior, y ahí ha estado. Esos son los niveles últimos. Vemos que esperamos en este momento romper otra vez los 73 centavos de dólar. Si rompe esos 61 en los cuales estamos, 62 centavos, debe romperlo muy próximamente, romper los 73, pasar los 75 centavos, después el siguiente nivel serían los 80 centavos, y esperamos que al final del año estemos alrededor de los 80 centavos y el dólar para iniciar el 2024 en miras al halving, ver a ver qué puede pasar. Pero miren, una cosa adicional, además de ver la utilidad de XRP en los bancos centrales digitales, es analizar que puede ser que XRP Ledger puede ser además una plataforma para lanzar proyectos nuevos
de la misma forma que Ethereum lanzó proyectos similares en un segundo nivel, como son los EVM. Y en ese orden de ideas estamos viendo aquí a David Schwartz hablando en este archivo, en este artículo de Twitter, que esperemos que cargue. Está hablando de cómo funciona el sidechain de EVM de XRP Ledger. Les recomiendo este artículo de Good Morning Crypto en el cual habla él de la cantidad de alternativas y ve cómo este nuevo ecosistema beneficia a los desarrolladores y beneficia a los nuevos proyectos. Están analizando cómo puede ser esta conexión inicialmente del testnet para después pasar en un futuro cercano, después de que los validadores hayan chuleado todas las cosas buenas de este proceso. Acuérdense que esto es un proceso descentralizado donde tienen que pedir autorización a los validadores, que son más de 45, donde van a dar visto bueno a este proceso. Esto habla David Schwartz, que es el CTO de Ripple, y les recomiendo que oigan este video. Y una de las alternativas que he encontrado de inversiones, no lo puedo dejar atrás, es XRP Healthcare. No hace parte directamente de XRP, pero sí está ofreciendo un servicio del cual me llama la atención y les recomiendo que lo analicen. Es una billetera XRPH, que esta moneda ha tenido un retroceso desde los 50 centavos hasta los 4 centavos, pero está ofreciendo una plataforma que beneficia y da servicios de farma y de salud a las personas. Sobre todo están atendiendo en este momento a la gente en Estados Unidos y viene a darle acceso a los mercados emergentes y generar utilidad del mundo real con servicios a través de las adquisiciones, mergers y todo lo que tiene que ver con blockchain. Les recomiendo que vean este video, este proyecto. Me gusta lo que están haciendo, estoy empezando a analizarlo para hacerles un video completo para que ustedes puedan tenerle y sacarle el mejor gusto. Recuerden que también hablé de otro proyecto, Anodos, estaba ahí, hay otra cantidad de alternativas. Estoy buscando diferentes proyectos de este estilo que tienen mucho más jugo que la cantidad de Roid Apps que veíamos en BSC Smart Chain, que la verdad es muy buena, pero trae una cantidad de alternativas que no son muy positivas y que más bien generan dudas, sobre todo de los desarrolladores y la gente que está detrás, que no sabemos quiénes son y que al final son unos scams o unos poncis o unos proyectos sin ningún futuro y sin ninguna utilidad. Por último, quería nombrarles el último anuncio que vi de la SEC, donde hablan de una demanda en contra de Kraken, que es uno de los más grandes exchanges en Estados Unidos, en el mundo cripto. Vamos a ver qué pasa con eso. Y la última noticia es que le ofreció la SEC a Binance que pagara una multa de $4 billones, lo cual apenas salió esa noticia fue que se disparó el precio de Bitcoin, porque creen que si logran ese acuerdo, si logran pagar esos $4 billones o llegan a una negociación, va a ser ya se va a tranquilizar la gente con respecto a esta demanda que tienen los Binance y los demás, Coinbase y los demás, tienen la capacidad económica de pagar una multa de estas. Veamos a ver qué más pasa en el mundo cripto. Estén muy atentos a mis videos, nos vemos en la próxima, pasen buena noche.